La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, hoy día viernes 24 de septiembre de 2010. Justamente había comentado que, coincidencia o no, todos los viernes aparece un sol radiante en la ciudad de Guayaquil. Estamos con la señorita Mariana Calderón, reina de Guayaquil, quien entregará su reinado el 30 de septiembre y nos ha pedido conversar al aire justamente para que nuestros amigos oyentes conozcan un recuento de las actividades realizadas durante este año y especialmente su proyecto social, Adopta un Abuelito. Mariana, bienvenida, buenos días. ¿Cuáles son las actividades principales que usted ha desarrollado en este año de reinado en Guayaquil? Bueno, principalmente yo trabajé en 3 proyectos. Trabajé en la isla Puná, en una comunidad muy desfavorecida que se llama Puerto Roma. Trabajé también en la Fundación Oscus con adultos jóvenes, creando cursos para microempresarios. Y finalmente yo digo, mi proyecto al que le puse muchísimo sentimiento y es el Adopta un Abuelito. Justamente quería trabajar por los adultos mayores. Mi abuelita es prácticamente la fuente de inspiración para que yo haya trabajado por ellos, y mi proyecto Adopta un Abuelito justamente involucró tanto a jóvenes como a adultos mayores. Creé yo un voluntariado donde los jóvenes pues podían invertir parte de su tiempo brindándoles compañía y cariño a los adultos mayores. Lo comencé en el asilo bien público, y pues las alumnas del Colegio Santa Luisa de Marilac, después, cada viernes después de clases, iban a visitar a las abuelitas del asilo bien público, y la verdad es que fue una experiencia muy hermosa. Hubo una ayuda mutua entre las abuelitas y las alumnas. Las abuelitas conseguían el cariño y la compañía de las jóvenes, y estas jóvenes también veían en las abuelitas pues una luz de consejo, de apoyo, y fue algo muy muy bonito. Estas 2 generaciones se pudieron compaginar muy bien. Bien, creo que para todo proyecto, obviamente, Mariana, debe comenzarse con un diagnóstico. Vamos a conversar sobre ese diagnóstico porque me interesa mucho profundizar en el tema de los abuelitos. Así es. Pero siempre, para comenzar la idea, hay alguien que tiene esa inspiración. Dice usted que se inspiró en su abuelita. Así es. ¿Cuándo exactamente nace la iniciativa de aprovechar el reinado para hacer esta obra social? A ver, yo apenas comencé el reinado, empecé a investigar un poco el trabajo social que habían hecho otras reinas de Guayaquil. Me di cuenta que la mayoría, por no decir todas, trabajaban con niños. Entonces había este sector de adultos mayores muy muy olvidado. Yo de por sí tengo un cariño muy grande a mi abuelita, entonces por ese lado, como digo, ella fue mi inspiración para trabajar por los adultos mayores, y muy aparte de eso, quería trabajar por un sector totalmente olvidado, y ahí nace. Ellos. ¿Cómo lo propone? ¿A quién se lo propuso? La verdad nació netamente de mi cabeza esta idea, y simplemente dije no, o sea, tengo que trabajar por los adultos mayores, tengo que ver un proyecto que no cueste mucho y que haga bien. Que sea un cambio significativo en los adultos mayores. Bueno. Y de hecho mi proyecto Adopta un Abuelito no cuesta nada, simplemente el único requisito aquí que se necesita es la voluntad de la gente de ir a los asilos, de invertir su tiempo 1 o 2 horas a la semana y darle cariño y compañía a estas personas tan maravillosas que son los adultos mayores. Una inversión tan, yo creo, además de generosa igual, tan fácil, ¿verdad? Pero antes de profundizar más en esos detalles, Mariana, el diagnóstico, yo le pregunto, ¿cómo somos los ecuatorianos en el tratamiento a los abuelitos? ¿Cómo tratamos a los abuelitos? ¿Cómo son los abuelitos? ¿Cómo es la vida de ellos, de los abuelitos en nuestro país? Bueno, la verdad es que los abuelitos hoy en día pues viven en situaciones muy precarias. Algunos de ellos pues, como estamos viendo muchas veces, no reciben su jubilación, no tienen seguro social, están totalmente olvidados, pero muy aparte de las cosas materiales o físicas que necesiten, ellos lo que necesitan y demandan muchísimo es la compañía, el cariño. Uno de los mayores problemas que tienen los adultos mayores es la soledad. Entonces, mi proyecto justamente fue a eso. Incluye la visita. Así es. Mariana, pero hay algo más ahí. Antiguamente no había la televisión, me acuerdo. Yo soy de la década de los 50, 60. Y los abuelitos eran nuestra biblioteca, era la consulta, el consuelo,
la orientación, tantas cosas. Así es, Pero yo siempre he dicho que son tesoros. Hubo un tiempo y llenos de hoy experiencia. día los chicos tienen tantos atractivos. Así es. Tienen el Nintendo, tienen tantos y tantos y tantos, que el abuelito como que fue quedándose en un rincón de la casa. ¿Usted descubrió esto? La verdad es que sí. Y de hecho he tratado que en este proyecto también se vuelva a rescatar, como le dije, estos grandes tesoros guayaquileños que son los adultos mayores. No, pero cuando estamos hablando del diagnóstico, está pasando, o sea, usted me habla de lo positivo, sí, muy bien. efectivamente. Pero tenemos que hablar de una realidad. Sí, efectivamente. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cuál es la cultura nuestra que habría que cambiar? Habría que proponer un cambio. Lamentablemente, y tengo que decirlo, lamentablemente ahora se ven los adultos mayores como personas que ya inactivas, que pues ya están casi terminando con su etapa de la vida y punto. Claro, no y es eso lo así. hacemos a veces consciente, pero la mayoría de las veces me he dado cuenta que lo hacen inconscientemente. Así es, o sea, no aprovechamos las verdaderas experiencias y los conocimientos que nos puedan brindar los adultos mayores. Eso lamentablemente, al menos en los jóvenes, que es tan importante ahorita, hoy en día hay tanta, yo digo, los jóvenes estamos tan invadidos por muchos medios que no son positivos en su Sí, totalidad. pero creemos Entonces, que como son más atractivos, como que son más, qué sé yo, más placenteros, y nos perdemos esa belleza así de es. hablar con nuestros abuelitos, con nuestros adultos, porque no necesariamente tiene que ser mi abuelito. No. Y a mí me pasó toda la vida que cuando mis amigos se reunían con los jóvenes y todo, yo buscaba al papá, a la abuelita de la familia, y a ella le sacaba un Sí, la verdad montón es de que no. información. Así es, tan solo conversando unos minutos con un abuelito, uno aprende muchísimo. Se nutre bastante. Así ahora, es. ahora sí vamos a lo positivo que a usted le interesa y le gusta al parecer. Cuéntenos una experiencia de todo este tratamiento con los grupos de jóvenes que se acercaron a los abuelitos. Yo sé que espiritualmente uno se alimenta. Así es. Cuéntenos todas esas historias para motivar a los jóvenes, a los adultos también que nos están oyendo, para que la sigan apoyando, porque luego vamos a hablar que usted no va a abandonar este proyecto, No, ¿verdad? para nada. Yo Cuéntenos sigo esas comprometida. experiencias positivas. Bueno, hubo una jovencita que pues tenía a su abuelita del asilo bien público, y yo pues siempre estoy, cada viernes pues voy allá al asilo y veo de qué manera se va tratando el proyecto. Entonces, en una de esas yo estuve escuchando un poco la conversación que esta joven tenía con la abuelita, y le comentaba que pues tenía un enamorado y que no le había comentado a sus papás. Entonces yo me acuerdo y nunca me voy a olvidar, esta abuelita pues le dijo: mijita, tú tienes que decirle a tus papás, a mí me pasó esto, esto y esto. Entonces, Claro. en la jovencita personal. se le abrió los ojos y de verdad, yo vi cuando recapacitó y le dijo: está bien, voy a ver qué puedo hacer. ¿De qué manera usted, le preguntaba a la abuelita, de qué manera usted logró hablar con sus papás? Porque en esa época le decía, en esa época era más difícil todavía tener enamorado. Entonces, esta abuelita le empezó a comentar de todas las anécdotas que ella tenía desde niña y de jovencita, por supuesto. Entonces, eso fue algo que yo digo, es tan bonito que las dos generaciones tengan en sí algo común y que se pueden ayudar mutuamente. Esta abuelita le estaba dando ese consejo que yo creo que serviría muchísimo para esta jovencita y va a repercutir muy positivamente en su vida. Claro. Y a su vez, pues esta jovencita le estaba brindando todo su cariño, toda su compañía, y es una generación, o sea, es un proyecto tan maravilloso, y me he sorprendido de la manera como las jovencitas, junto con las abuelitas del asilo, se han podido compenetrar muy bien, han formado una linda amistad, y eso es lo Qué bien. Ahora, más bonito. usted, por lo que tengo entendido, va a continuar con este proyecto a Así pesar es. de que entrega el reinado. No, yo de siempre he Guayaquil. dicho, mi compromiso con Guayaquil y sobre todo con mis proyectos ya